Hola, bienvenidos a un nuevo video de Crónicas. En esta ocasión hablaremos de quién fue el rey David. David nació en una tribu de Judá. En la ciudad de Belén. Fue el menor de 8 hermanos, hijo de Isaí. Él era un joven rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. David se dedicaba a cuidar rebaños de ovejas de su padre. Fue elegido por Dios para ser su ungido. Ya que el primer rey de Israel, Saúl, había pecado en contra de Dios. Así que Dios mandó a Samuel, que era un sacerdote de Jehová, para que ungiera a David. Y así es como David es ungido por Samuel a través del mandato de Dios. Una de las proezas más importantes de David fue el derrotar al campeón de los filisteos llamado Goliat. Goliat era un hombre de aproximadamente 3 metros de altura, el cual en una de las muchas batallas que tuvo el pueblo de Israel comandado por Saúl en contra de los filisteos, se hizo presente. Este filisteo salía cada día enfrente de las filas del ejército israelí a decirles que escogieran a un hombre que peleara en contra de él, y los amenazaba diciéndoles que si alguno le ganaba, los filisteos serían sus esclavos. Pero que si él ganaba, todos los israelitas serían sus esclavos. De esta manera Goliat llenó de miedo a Saúl y a todo su ejército. En el ejército de Saúl se encontraban 3 de los hermanos de David en el campo de batalla. Así que Isaí, el padre de David, lo mandó a llevarles panes y provisiones a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Al llegar David con sus hermanos, el filisteo, Goliat, salió a decirles las amenazas a el pueblo de Israel. David entonces escuchó al filisteo y preguntó a unos soldados que estaban junto a él que quién era ese soldado filisteo para que estuviera amenazando a los ejércitos del Dios viviente. Entonces Saúl, al escuchar esto de David, lo mandó a llamar. Y David le dijo a Saúl que él pelearía en contra de ese filisteo incircunciso. Al principio Saúl se negó al ver que David solo era un pastor de ovejas. Pero era tal la confianza de David en Dios, que Saúl al final accedió a que David peleara. Así es como David toma solamente su honda y echa 5 piedras a su bolsa de pastor y se enfrenta a Goliat. David golpea con una de las piedras a Goliat en la frente y este cae inconsciente al suelo. En ese momento David corre y toma la espada de Goliat y le corta la cabeza. Los filisteos, al ver que su campeón había sido derrotado, empiezan a huir, pero Saúl y su ejército van tras ellos. Después de todos estos acontecimientos, David se vuelve un escudero en la corte de Saúl, trayéndole triunfo al pueblo de Israel en cada batalla en la que participaba David. Saúl, al ver que Dios estaba con David en todo lo que él hacía, tuvo temor y envidia de David. Así que se propuso a matarlo. Por muchos años Saúl estuvo tras la cabeza de David, pero nunca consiguió su cometido, porque Dios estaba con David. En una batalla en contra de los filisteos, el ejército filisteo acabó con todos los israelitas, al igual que con Saúl y su hijo y Jonatán. De esta manera, con la muerte de Saúl, David se convierte en rey, el segundo rey de Israel. Siendo rey, fue uno de los personajes más importantes para el pueblo israelí, así como para el Viejo Testamento, gracias a su reinado recto, justo, e imparcial. A él se le atribuyeron muchas de las conquistas que tuvo Israel en esos tiempos, que van desde las fronteras de Egipto hasta el río Éufrates. Pero la más importante conquista que tuvo fue la de la ciudad de Jerusalén, la ciudad de paz, que fue la capital del reino de Israel, y la cual lo sigue siendo hasta nuestros días. Así como también él dejó las bases para la construcción del templo de Dios, a su hijo Salomón. David, ya en la vejez, encarga a Salomón construir el templo de Dios y lo aconseja diciéndole que nunca se aparte de Dios, que lo adore y lo sirva de todo corazón para que sea un rey justo como él lo fue. Así llegó la muerte de David. Él fue sepultado en la ciudad de David junto con sus padres. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. De esta manera concluye la increíble historia del gran rey David. Si te ha gustado, deja un like y suscríbete. Asimismo, deja un comentario con algún otro personaje que te gustaría que relatara. Sin más, me despido.